También hacemos el apoyo a las organizaciones que después de haber implementado las buenas prácticas de manufactura, que se aplica pues a toda la planta, como les comenté en un audio anterior, después de tener todas las condiciones básicas de higiene y de seguridad para que los alimentos sean procesados, o sea, después de tener unas condiciones buenas de equipos, maquinarias, herramientas, buenas instalaciones que cumplan con todas las normas, después de tener todos los planes y programas que ya mencionamos, y después de tener un personal en excelentes condiciones y formado, después de tener todas esas condiciones básicas generales de higiene, podemos dar el paso siguiente, y es la implementación de un sistema que nos garantice la inocuidad de cada uno de los productos que estamos elaborando en planta. Ese sistema me va a permitir asegurar que cada producto sale en las mejores condiciones mediante un sistema específico de vigilancia y control. Ese sistema es el sistema HACCP, HACCP, o el sistema APPCC, que en español es Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico. Algunas personas le dicen análisis de peligros y puntos críticos de control, pero lo correcto es decir análisis de peligros y puntos de control crítico, porque lo crítico no es el punto, sino el control. Esa es la razón por la cual se dice de esta manera. Lo crítico no es el punto, sino el control. Bueno, ¿qué es el sistema HACCP? Es un sistema que identifica, evalúa y controla los peligros que son significativos para la inocuidad de los alimentos. Repito, es un sistema que identifica, evalúa y controla todos los peligros que son significativos para la inocuidad de los alimentos. Ese es el sistema. Y cuando hablamos del plan HACCP, es un documento que contiene ese sistema. Entonces, por eso es que nosotros les apoyamos en la construcción de ese documento para la aplicación del sistema. ¿Ya? El sistema se rige por 7 principios, pero en la práctica son cosas que uno debe ir haciendo. El primer principio es realizar un análisis de peligro. ¿Qué hacemos aquí? Identificamos los peligros, estimamos y valoramos los riesgos y ponemos medidas preventivas para controlar esos peligros en cada una de las etapas de elaboración del alimento. Por eso es que una de las cosas que hay que hacer antes de aplicar los 7 principios es hacer un diagrama de flujo. Después del diagrama de flujo hay que hacer una descripción del proceso, y después de la descripción del proceso hay que tener la ficha técnica del producto. O sea, hay unos pasos previos que son las buenas prácticas de manufactura, y además de las buenas prácticas de manufactura hay que tener una planta en muy buenas condiciones, un plano de la planta, fundamental tener un plano de la planta. Además del plano de la planta, tener el diagrama de flujo, la descripción del proceso, la ficha técnica del producto y un personal bien formado. Una vez que tengamos todo eso, entonces ahora sí vamos a aplicar el sistema. Y la primera labor que vamos a hacer es identificar los peligros, que se llama principio 1. Entonces, como les decía, es identificar los peligros, estimar o valorar los riesgos y poner medidas para controlar esos peligros en cada una de las etapas del proceso. Aquí es bien interesante hacer una diferencia entre riesgo y peligro. El peligro es el agente, el que hace el daño. En alimentos tenemos físicos, químicos y biológicos, y últimamente se han incorporado los alergenos alimentarios. Esos son los peligros físicos, químicos, biológicos, y se incluyen los alergenos alimentarios. Y el riesgo es la probabilidad que se me presente uno de esos tipos de peligros. Entonces, esa es la primera labor. Identificamos los peligros. En el principio 2, que es la segunda actividad que hacemos, es identificamos los puntos de control crítico. O sea, identificamos los puntos donde el control es crítico para eliminar o reducir un peligro de un alimento a un nivel aceptable. ¿Ya? Pero son peligros relacionados con la inocuidad. Ese es el segundo punto, el segundo principio del sistema y la segunda actividad que vamos a hacer. ¿Ya? Vamos a identificar los PCC, puntos de control crítico, y los puntos de control crítico son los puntos donde hay que hacer un control esencial
¿sí? Donde hay que poner un control esencial para eliminar o reducir el riesgo que tiene ese alimento para el manejo de la inocuidad, pero ese riesgo, eso hay que reducirlo a unos niveles aceptables de acuerdo a unas bases científicas, técnicas, tecnológicas y legales. ¿Ya? La tercera actividad es establecer los límites críticos. Entonces vamos a establecer los límites críticos. ¿Cuáles son los límites críticos? Que a veces se conocen como límites de control. Son los niveles de tolerancia que se deben cumplir. O sea, son los niveles hasta donde yo acepto ciertos tipos de peligro en un alimento. En algunos casos será cero. Hay peligros que no se pueden tolerar, como por ejemplo Escherichia coli o Salmonella. Eso tiene que ser cero, ¿ya? O sea, ausencia total, ¿ya? Y habrán otros peligros que uno podrá tolerar, como por ejemplo mohos y levaduras en una harina, tolerar unos niveles bien bajos, ¿ya? Entonces, en el tercer punto o tercer principio o tercera actividad vamos a poner los límites que le vamos a poner a cada uno de esos peligros, ¿ya? Bueno, el cuarto punto o cuarto principio es establecer un sistema de monitoreo y seguimiento. Dígale sistema de monitoreo o dígale sistema de seguimiento. Entonces aquí vamos a diseñar, a documentar un procedimiento para vigilar mediante monitoreo el cumplimiento de esos puntos de control crítico. Porque en la actividad 2 ya sabemos, en la actividad 1 identificamos peligro, valoramos su riesgo y pusimos las medidas para prevención. En el 2 ya sabemos cuáles son los puntos donde el control es bien crítico, más complicado. En el tercero le pusimos límites a esos puntos. En el cuarto hay que vigilar. Hay que vigilar que se cumplan esos límites. Y en eso hay que establecer un procedimiento, que básicamente es como lo mencioné hace un momento. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, quién, con qué? O sea, ¿quién va a vigilar eso? ¿Cada cuánto lo va a vigilar? ¿Cuáles son los límites que están establecidos? Los números, ¿ya? ¿Dónde va a registrar esa información? ¿Con qué equipo va a hacer ese monitoreo, esa vigilancia? Si necesita un termómetro o necesita un cronómetro o si necesita un comparador de cloro, ¿con qué equipo va a hacer ese seguimiento y ese monitoreo? La actividad número 5, principio número 5 o punto número 5 del sistema, es establecer las medidas correctivas. Aquí también es bueno tener un procedimiento. Recuerden que siempre un procedimiento lleva al lado un formato para registrar. Entonces hay que establecer un procedimiento que lleve esas medidas correctivas o esas acciones correctivas y que lleve un formato para registrar esas medidas y esas acciones correctivas. Que esas medidas correctivas se aplican cuando la vigilancia indica que no se satisfacen los criterios de control. O sea, cuando yo en la vigilancia, en el monitoreo, en el punto 4, me di cuenta que no estoy satisfaciendo los niveles de control, tengo inmediatamente que aplicar una medida correctiva. Incluso hay muchas medidas que son la destrucción del producto. Otras son el reproceso, otras son meter el producto a cuarentena, otros son ajustar algunos niveles de tiempo y temperatura. Entonces hay diferentes medidas correctivas que hay que tomar. Ya en el principio 6 o punto 6 vamos a hacer la validación del plan de análisis de peligro. Después del plan es el documento que contiene el sistema. Entonces aquí ya vamos a hacer la validación. Entonces hay que establecer también un procedimiento de validación y verificación del sistema. Recuerden que hay una diferencia en los términos, ¿no? La verificación es en el terreno, es in situ. Y la validación es sobre la validez técnica, científica y la validez legal del plan, del documento. Entonces aquí vamos a hacer una validación y una verificación para confirmar que el sistema esté funcionando correctamente según lo previsto. Como ya en los 5 puntos, pasos o principios anteriores o actividades anteriores hemos definido unos estándares, aquí vamos a ver que de acuerdo a eso que hemos definido esté funcionando correctamente el sistema. Y finalmente vamos a establecer que este punto, este principio, es transversal a todos los anteriores. Es establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y registros que vamos a usar en la aplicación del sistema.
Entonces tenemos que tener todo un sistema de documentación. O sea, todo debe estar documentado. La empresa decide cómo lo documenta. Si tiene eso en una USB, en un disco duro o en un CD que ya casi no se usa, o si lo tiene en la nube, o si tiene un software especializado. La empresa decide, o si lo tiene en físico. Hay algunas cosas que están en físico, otras cosas están en magnético. La empresa define pues qué tipo. Hay una lista básica de registros y una lista básica de procedimientos que en alguna asesoría especializada ya se las daré. Entonces no olviden pues que tenemos amplia experiencia, más de 30 años trabajando en estos temas. Entonces estamos a disposición para asesorarlos en la implementación del sistema HACCP o sistema HACCP y en la construcción de ese documento. Tenemos modelos, tenemos formatos para hacerlo. Teléfono 312-235-8428 y el teléfono y WhatsApp en el 315-049-4495, el correo modecina@hotmail.com y el otro correo sinisterramontano7@gmail.com. Mi nombre es Modesto Sinisterra Montaño y estoy a sus gratas órdenes.